Buenas. En base a las últimas informaciones, en base a los últimos anuncios, voy a plantear en este vídeo una cuestión muy sencilla que me gustaría que respondierais en la caja de comentarios cuando tengáis un minuto. ¿Qué videojuegos son para vosotros absolutos imprescindibles del próximo año 2026? Y cuando digo imprescindibles me refiero a videojuegos que en el momento en el que se lancen, vosotros sí, la vida os lo permite, lo vais a comprar y lo vais a jugar, prácticamente ipso facto. No, como en muchos casos nos sucede a bastante gente, que a veces compramos videojuegos de lanzamiento porque les tenemos muchas ganas, pero luego no encontramos el hueco y al final pues no les damos prioridad. Los guardamos por ahí, pero luego ya lo vamos jugando con el tiempo. Imprescindibles absolutos. Es lo que voy a hacer en este vídeo, hasta un total de 15 videojuegos que el año que viene no discuto que en el momento en el que se lancen, si la vida me lo permite, si no pasa absolutamente nada, voy a estar jugando prácticamente de lanzamiento. Eso sí, me vais a permitir que en esta lista no incluya GTA 6, no porque no lo vaya a comprar de lanzamiento, es prácticamente seguro. Es que es un videojuego demasiado obvio. Es un videojuego que si se lanza el año que viene, si no hay movimiento, lo vamos a jugar muchos, así que voy a darle paso a otros títulos. En primer lugar, quiero aclarar que esta lista no va ordenada de más esperados a menos esperados o cosas por el estilo. Ok, es simple y llanamente una lista de videojuegos oficialmente anunciados para el próximo año, no en base a rumores, solo oficiales. Y precisamente de manera reciente el videojuego que oficialmente estableció su fecha para 2026 es el nuevo Gears of War, un videojuego que nos trae al día nos trae al día en el que comenzó pues básicamente todo lo que conocemos de este universo, donde volvemos a manejar a Marcus Phoenix muchísimo más joven y volvemos a encontrarnos con viejos personajes y caras conocidas. Fijaros que es un título del que básicamente no hemos visto nada en cuanto a lo que es el juego en movimiento, pero no nos hace falta. Gears of War ya sabemos cómo funciona, nos dicen que van a volver a las raíces, nos dicen que van a sacar un videojuego sin mundos abiertos ni experimentos extraños, y en ese sentido a mí me tienen ganado y en el momento en el que se lance ahí que estaré para jugarlo. Sin embargo, la cosa no se va a quedar ahí, porque Xbox el año que viene va a dar el todo por el todo, y otra licencia que regresa también a sus orígenes es ni más ni menos que Halo. Ojo, porque estamos hablando de la primera entrega. Regresa en una fecha todavía por determinar y además saldrá en más plataformas de las que salió originalmente. Halo Remake estará disponible durante el próximo año 2026 y el videojuego además se va a ver con una pinta muy espectacular bajo el motor gráfico Unreal y va a mantener la esencia de lo que era el videojuego clásico, pero con ciertas mejoras. Ahora nuestro protagonista, el jefe maestro, corre, también tendrá más variedad de armas, al igual que también más variedad de enemigos, vehículos y otras cosas que en su momento pues no se pudieron diseñar. Y el videojuego de base pues estamos hablando de uno de los títulos más importantes de todos los tiempos, así que a poco que lo respeten, a poco que lo cuiden, este título va a ser un auténtico bombazo para el próximo año. Salga cuando salga, también está en la lista. Pero entre todos los títulos que Microsoft tiene anunciados para el año que viene, el número uno para mí es una cosa estrictamente personal, se llama Forza Horizon 6, un título que en esta ocasión nos va a llevar a Japón. Un título que se dice que llegará durante la próxima primavera, pero me es indiferente, salga cuando salga, va a ser absoluta y total prioridad, porque es un título que sé que me va a dar para muchas horas y que además se compagina muy bien con otros videojuegos. Con su anterior entrega, con Forza Horizon 5, podía compaginarlo con otros muchos títulos. Estaba jugando una cosa y me metía pues a hacer carreras o alguna pista o algún coche oculto o algún cartel de búsqueda y demás de los que están ahí en lugares que parecen absolutamente imposibles. Pues los completé absolutamente todos a base de echar horas por aquí y por allá, y a día de hoy sigue siendo un título al que de vez en cuando vuelvo, aunque sea para un pequeño rato. De todos los títulos posiblemente sea el que más horas me dé durante el próximo año, aunque en eso la propia Microsoft tiene algo que decir, porque hay otro videojuego llamado Fable, que también está anunciado para el próximo año. En principio tendría que haber salido en 2025, pero prefirieron demorarlo en base a un calendario bastante solapado de títulos y también darse más espacio para trabajar en un videojuego al que no está acostumbrado este mismo estudio. Pues Fable, si regresa a sus orígenes, si el videojuego te da todas las posibilidades de vida que te daban los videojuegos anteriores, también va a ser un auténtico debut
devorador de horas. Y va a ser un RPG excelente, si te permite la posibilidad de que tu personaje se vaya transformando en base a tus decisiones, en base a tu estilo de vida y por supuesto esas relaciones personales que también estaban ahí. Veremos a ver hasta cuándo han profundizado en ese sentido. Veremos a ver lo grande que es ese mundo de fantasía que nos pretenden presentar y veremos a ver si han creado en torno a este una historia que también pueda ser bastante interesante si no simplemente te quieres perder. Pero bueno, eso lo comprobaremos dentro de muy poco, más concretamente en el mes de enero. Aunque no todo va a ser Xbox el próximo año desde luego, porque Capcom también tiene una presencia absolutamente demoledora en 2026. Podemos enumerar un montón de títulos, pero yo me voy a quedar con dos. El primero es el nuevo Resident Evil, un título que estará disponible durante el próximo mes de febrero. Y ojo, porque es un título en el que tenemos el regreso de Leon Kennedy, aparte de una protagonista inédita en la franquicia como lo es Grace. Un título que pretende pues juntar lo mejor que ha habido de la saga relativamente moderna y también de los remakes. Nos va a compaginar el estilo en tercera persona, con cámara al hombro y ambientes muy oscuros, como también la posibilidad de jugarlo en primera y tener una experiencia inmersiva que nos va a poner los vellos de punta. Un título que pretende ser el final de una etapa, el final de una época, el final no quizá de una franquicia, pero sí de todo este recorrido que hemos hecho a lo largo de tantos títulos. Absoluto imprescindible. Pero hay un hueco que el próximo año tengo que dedicar sí o sí a este otro título de Capcom. Se trata de Pragmata, un videojuego que es completamente nuevo y precisamente por eso le quiero dar una oportunidad, porque Capcom nos ha hecho propuestas en general bastante conservadoras, de franquicias que sabemos que funcionan, de videojuegos que gustaron en el pasado, pero esto es algo completamente diferente. Además, videojuego que sale a precio reducido, con una propuesta interesante, de acción en tercera persona, donde también manejamos una serie de mecánicas bastante peculiares, como esa androide pequeña que llevamos a la espalda y que de hecho puede desarmar a los enemigos mientras nosotros nos vamos moviendo. Una absoluta pasada conceptual, un videojuego que parecía que no iba a salir nunca, un título que se ha estado demorando y que ha pasado por muchos problemas. Pues aún y así tengo plena confianza en que Capcom va a dar el do de pecho y va a sacar un videojuego de estos que nos va a gustar y que seguramente incluso pueda ser el favorito de muchos. Para el año que viene Sony PlayStation también tiene una puesta en escena bastante más interesante que la de este año, al menos bajo mi punto de vista. Tiene el juego de Marvel Tocom, tiene también el Nioh 3, tiene también el Saros, pero yo me quedo sin lugar a dudas con Wolverine. Con este videojuego voy a echar unas buenas horas. Se trata de los mismos desarrolladores que nos han traído la licencia Spider-Man a lo largo de los últimos tiempos. Y en general, ¿qué conclusión saco de esos videojuegos? Aparte de otros como Ratchet & Clank. Pues que son videojuegos en general que a la hora de jugarlos son muy divertidos. Posiblemente en cuanto a lo que es el sistema de juego en sí, son los más divertidos que tiene Sony PlayStation. En cuanto a mecánicas de juego, luego en otras cosas ya por supuesto es discutible. Además, junta este personaje, junta que en este caso no es mundo abierto sino grandes zonas abiertas que luego vas conectando una con otra. En fin, yo creo que aquí todo tiene que salir bien y esperemos que el videojuego salga bien optimizado y lo podamos disfrutar en condiciones. Y aunque no es de Sony, aunque es una exclusiva temporal, en PlayStation 5 el año que viene también quiero disfrutar de este videojuego, Phantom Blade 0, un título que ya sabéis que ha estado presente durante muchos eventos a lo largo de los años y que parecía que no iba a llegar nunca, pero sí, el próximo mes de septiembre lo vamos a tener a nuestra disposición. Un título de acción oscura donde algunos pueden pensar que se trata de otro Souls más, pero han dejado claro desde el estudio que no es un Souls, que es un videojuego de acción con cierto componente de dificultad que por supuesto no va a presentar grandes desafíos, pero que sobre todo quieren hacer un videojuego dinámico, vertical, un videojuego de purísima acción donde obviamente a tu personaje le podrás configurar determinadas cosas para establecer su sistema de combate o sobre todo el timing en el que va a hacer las diferentes acciones. Todo eso lo comprobaremos en apenas unos meses y este videojuego yo lo tengo fichado y que además viene desde los estudios chinos que en este caso están trayendo grandísimos títulos a lo largo de estos tiempos. Aunque dejando eso a un lado tenemos que volver a la cultura popular porque el año que viene se lanza 007 First Light, un título que nos pone en la piel del agente James Bond, uno de los agentes más famosos del mundo, en general del entretenimiento, y en este caso viene de parte de los desarrolladores de la saga Hitman y este videojuego de hecho va a combinar lo mejor de muchas cosas. Por ejemplo, una característica
que me encanta de la saga Hitman es precisamente que tú puedes abordar las misiones de diferentes maneras. El sigilo de colarte por determinados lugares, engañar a ciertas personas para poder sacarles alguna información o por supuesto algún elemento que te permita pasar al siguiente punto. Eso compaginarlo con un mogollón de acción desenfrenada, persecuciones en coche, un mogollón de tiros y disparos, algo que quizá pues no es tan característico de la saga Hitman, es casi el último recurso que tienes que utilizar, pero aquí nos van a dar esa posibilidad y la pinta que tiene a través de los diferentes trailers es absolutamente espectacular. Pero obviamente para el próximo año tengo un espacio dedicado a Nintendo bastante interesante, como por ejemplo el videojuego que estáis viendo ahora mismo en pantalla, Fire Emblem Fortune's Wave. Regresa la licencia Fire Emblem y en este caso lo hace en el mismo universo de Fire Emblem Three Houses, que será pues el videojuego favorito de muchos, posiblemente de la licencia o al menos de los últimos tiempos. Regresan los combates tácticos por turnos y quiero dejaros aquí claro un punto muy importante por el cual este videojuego para mí es un imprescindible. Mis géneros favoritos son la estrategia y luego el combate por turnos y aquí se unifican las dos cosas. Aquí esos dos elementos son absolutamente imprescindibles. Además, se lanza en exclusiva para Nintendo Switch 2 y no es por el hecho de ser exclusivo, sino por el hecho de que este videojuego tendrá un rango de optimización muchísimo más alto. Podrán considerarse mejor las texturas de ese acabado visual que en general en esta saga siempre ha sido tan bonito y un rendimiento pues que esté a la altura. Hay otro videojuego exclusivo de la Nintendo Switch 2 que se lanza el año que viene y que tengo que poner en esta lista, el Mario Tennis. A muchos os sorprenderá verlo por aquí. A ver, yo pondría el nuevo Mario 3D, lo que pasa que no está anunciado oficialmente para el año que viene. Yo creo que va a estar, pero de momento voy a colocar este. ¿Por qué? Pues porque es el clásico videojuego que me da para cualquier momento, para cualquier hora del día, para cualquier situación. Es el clásico videojuego recurrente. A mí me gusta mucho el tenis, pero el mundo de los juegos de tenis yo lo considero que está bastante huérfano, sobre todo con la ausencia de Virtua Tennis, que para mí ha sido la mejor saga o la mejor licencia que ha tenido ese universo, ¿no? Para lo que son los videojuegos de tenis. Pues estos me entretienen también muchísimo, porque tienen ese toque arcade, divertido, desenfrenado, variado, con muchísimas pruebas, con muchísimas pistas diferentes también, y no sé, siempre han sido videojuegos de los que nunca me aburro. No es tanto que me guste el modo historia, sino meterte en cooperativo, jugar con alguien, jugar tú solo. Videojuego para echar miles de horas. No llegará a miles de horas, pero sí a unas cuantas decenas este otro título, Dragon Quest VII Remake. En general no soy muy amigo de hacer listas de videojuegos favoritos y demás poniendo remakes o remaster, pero particularmente este, a la par que sucede en el caso de Halo, es absoluto imprescindible. Me encanta la saga Dragon Quest. Combates por turnos, estética Akira Toriyama, se dice pronto, ¿verdad? Pues para mí es una combinación que no puedo dejar pasar. Me he completado al 100% los Dragon Quest de los últimos tiempos, tanto el 11 como la primera, segunda y tercera entrega. Y este seguramente no sea menos. Son videojuegos que me entretienen muchísimo, que tienen una banda sonora entrañable, que tienen un sistema de juego que, repito, es de mis favoritos, que tienen, digamos, ese aura a videojuego clásico, a videojuego de toda la vida desde Japón y que, pues obviamente, no va a faltar a la cita. Además, con un renovado apartado visual, que aunque muchos dicen que no, a mí en lo personal me encanta cómo se lo han trabajado. Y otro grandísimo regreso que tenemos el año que viene es ni más ni menos que Tomb Raider Legacy of Atlantis. Otro videojuego que nos devuelve a los orígenes, más concretamente a un título lanzado en el año 1996, solo que con un apartado visual pues moderno, trabajado y en este sentido pues respetando toda la esencia de lo que era aquel videojuego y por supuesto mejorando su sistema de juego precisamente, valga la redundancia, porque era un sistema, el original, que podía ser quizá demasiado desquiciante por las plataformas, los saltos y que a veces incluso podía hacer que rompiéramos más de un mando. Pero en este videojuego, aunque el desafío va a estar presente, posiblemente las cosas no sean mucho más cómodas y además se dice que la historia y demás se va a respetar, va a ser un legado completo, solo que pues habrá ciertas actualizaciones y cierto contexto adicional para diferentes cosas. Fue verlo, anunciarlo y automáticamente pasar a esta lista de imprescindibles. Como también lo es este otro caso, Hike on Life 2, un título que
Seguramente si fuera su primera entrega no tendrían una lista de imprescindibles, sino en una lista de posibles imprescindibles, pero después de las horas que le eché a la primera parte, después de lo que me pude reír con el humor ácido que tiene esta gente, la segunda se convierte automáticamente en un videojuego que hay que jugar sí o sí por mi parte, porque nos promete la misma puesta en escena, nos promete viajar a ese universo alienígena cargado de humor surrealista, donde nuestras armas hablan con nosotros y que además en este caso va a ser una mayor variedad de personajes con los que vamos a pelear, una mayor variedad de situaciones y además una mayor variedad de escenarios, y con un videojuego que apunta a ser mucho más ambicioso. Y la verdad, no esperaba gran cosa tampoco de la primera entrega, aunque siempre me había llamado bastante la atención, pero después de jugarlo supe que necesitaba una segunda parte. Triunfó y aquí nos está esperando. Y para cerrar, Warhammer Survivors. Algunos se sorprenderán, los que me conozcáis no, porque Vampire Survivor es uno de mis videojuegos favoritos de esta generación al completo. Es un videojuego que me he devorado en Xbox al 100%, en teléfonos móviles, también en PlayStation me hice este año el 100% del videojuego base, al igual que ahora me lo estoy haciendo en Nintendo Switch. Es un videojuego que a mí me ha camelado a base de bien, casi le tendría que dedicar un vídeo al porqué. Pues coged esa idea, extrapolarla al universo Warhammer y tenéis este videojuego. Y ojo, Warhammer 40.000 y también los Warhammer clásicos, o sea, se van a unir ambos mundos y en ese sentido pues me lo tienen vendido. El mismo motor gráfico, el mismo concepto de juego, básicamente todo igual, pero en el universo Warhammer. Lo prefiero incluso al nuevo Vampire Survivor, que como tal es una experiencia diferente, más tridimensional, con el uso de cartas y todo eso, que lo voy a jugar igualmente, pero antes va este. Alguno pensará, no pones el Crimson Desert, no pones el Yoshi, no pones el, por ejemplo, Replace, no pones Saros, no pones... Hay muchos de esos videojuegos que los voy a jugar también, ¿vale? El Mouse, por ejemplo, el juego del ratoncito, también lo voy a jugar y posiblemente lo haga de lanzamiento, pero son videojuegos que no meto en imprescindibles sí o sí. Son videojuegos que a poco que me salte una duda sobre la calidad o que el precio me parezca excesivo, seguramente los deje pasar un pequeño tiempo, porque hablo de imprescindibles, de videojuegos que sí o sí salen y juego a ellos. De eso de lo que va esta lista. Y de hecho de esa otra lista podría hacer un vídeo aparte diciendo videojuegos que podrían ser prácticamente imprescindibles pero que todavía me generan alguna pequeña duda. En la caja de comentarios quiero que me dejéis los vuestros en una lista de 5, 10, 15, 20, lo que os dé la gana. Disfrutad mucho de los videojuegos. Un saludo.